Y el título de este mensaje arranca con una pregunta. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? Y en base a esta pregunta vamos a estar compartiendo este mensaje, lo que Dios nos quiere decir, y lo va a hacer por medio de su Espíritu. Así que abra su corazón y prepárese porque seguro que hay una palabra para su vida. ¿Qué tienes en tus manos? Esta misma pregunta Jesús se la hizo a los discípulos ante una necesidad, ante un problema. Porque muchas veces uno se acerca a Dios y le dice, Señor, ayúdame a hacer tal cosa, dame tal cosa para hacer otra. Y en realidad Dios nos va a ayudar a que entendamos que hay mucho que tenemos y que solo se tiene que desatar. Mucho que está en nosotros que se tiene que desarrollar. De ahí viene la palabra, ¿no? Algo que está enrollado y se tiene que desarrollar. La fe, los dones están enrollados desde el momento que nosotros recibimos a Jesús. Su Espíritu nos da como si fuese un paquete de dones y talentos y todos están enrollados. Y llega un momento que en nuestra vida tienen que comenzar a desarrollarse para que eso pueda fluir. Está en nuestras vidas, está en nosotros, pero muchas veces no lo usamos. Puede pasar que toda la vida vivimos aquí en la tierra sin haber desarrollado capacidades que Dios ha impartido y no las usamos. Y hoy vamos a tratar por medio de esta palabra de encontrar el sentido a todo lo que Dios nos ha dado y saber que hay un propósito. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Pero también entender que esto no solamente nos pasa a la iglesia de este tiempo, esto pasó aún en los tiempos antiguos, con todas las personas que vemos en la Biblia que recibieron un llamado de Dios. Muchos veían que había incapacidad para hacer la tarea. ¿Por qué? Porque uno se mira y dice, no soy capaz, yo no puedo hacerlo, para mí es imposible. Y Dios siempre termina llevándonos de una manera, en el andar, que terminamos entendiendo que Dios ya ha impartido capacidades para servirle, aún para llevar a cabo el propósito que tenemos aquí en la tierra de parte de Dios. Hay un propósito. ¿Usted tiene claro eso? ¿Que Dios tiene un propósito para usted? No lo alcanzo a convencer. Tiene un amén, amén. Hay un propósito. Para algo estamos aquí. Hay un propósito. Y a veces nos subestimamos tanto que pensamos que otras personas tienen un propósito importante. Que otros, miramos a otras personas y decimos, realmente tiene un propósito para su vida, tiene un propósito, y no identificamos que nosotros tenemos un propósito. Usted para Dios es muy importante. Si no, no lo hubiese creado. No lo hubiese creado, pero si lo creo es porque es muy importante y tiene un propósito. Y acá no tiene nada que ver con las experiencias terrenales. No importa de qué familia venís. No importa tu estatus social, económico, no importa. Si hay algo que vemos en la Biblia, que Dios llamó a personas comunes. No importa inclusive si tus padres terrenales te reconocieron o no, por ahí sufriste abandono y ni siquiera sabés quiénes son tus padres, pero a eso a Dios no le importa porque en Él son todas las cosas hechas nuevas. Y aunque hayas nacido, te parece que naciste por un acto de casualidad, por una relación casual, Dios te dice, yo tengo un propósito para tu vida. Yo tengo un propósito. ¿Por qué? Porque Él desde el momento que estamos en el vientre de nuestra madre, todos hemos nacido de un vientre de mamá, bueno, ahí Dios nos ve y ahí está el propósito, ahí. Y cuando naces, ese propósito se puede llevar a cabo, ese llamado se puede llevar a cabo si tan solo nosotros intentamos o obedecemos a la palabra de Dios. Bueno, es ahí donde se activa y puede ser llevado a cabo. Tener un propósito
en el Señor no solamente tiene que ver con predicar la palabra, con ser un ministro, con ser parte de la iglesia o tener una actividad en la congregación. También tener un propósito para Dios es ser funcional a las necesidades de este mundo. Hay gente que necesita ayuda y podemos estar nosotros. Hay gente con propósito que va a suplir esa necesidad. Ni hablar de inventos, ni hablar de proyectos, de ideas que pueden mejorar la sociedad. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Y vamos a ver una necesidad que es muy común en el mundo. Hambre. Un problema de hambre en un lugar. Había hambre. Jesús había estado predicando en el desierto, habían pasado las horas y una necesidad básica tenía que ser suplida. Había que comer. Había que comer. Si hay algo que no se puede vivir es sin comer. No se puede. Podés estar un día, no sé si aguantás un día, 2 días, pero después tenés que comer. Aunque orés, tenés que comer. Bueno, decía, hay gente que ayuna, está bien, muchos días, pero ¿cuánto? 4 o 5 días. Bueno, ya para hacer ayunos más largos tenés que hacer todo un proceso, pero hay que comer. Y esta necesidad básica se presentó delante de Jesús y de sus discípulos. Así que vamos a ir a esta historia que está en la Biblia, vamos al Evangelio de Marcos. Estaban en el desierto, se hizo ya la tarde, dice, al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a la multitud para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo: denle ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para hacer suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se les daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente, y también dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con las que sobró de pan y pescado, un total de 5.000 hombres y sus familias se alimentaron. ¡Qué maravillosa palabra! ¡Qué maravillosa! Bueno, este pasaje bíblico es muy conocido. Seguramente usted lo debe haber leído muchas veces, pero nunca deja de impactarte y nunca deja de hablar a tu vida. Bueno, como recién les decía, una necesidad básica. Había que comer y para eso había que encontrar una solución. Vienen los discípulos interesados por resolver el problema y le presentan a Jesús esta necesidad. Y van a una solución muy lógica. Los discípulos no estaban diciendo algo descabellado. Terminá la reunión, despedilos y que vayan a los supermercados de los alrededores, compren y coman. Pero se ve Jesús tenía otra intención. Quería dejar también enseñar este milagro, pero también quizás quería seguir hablando, quería seguir ministrando. Entonces le dice, bueno, denle ustedes de comer. Y ahí viene también una respuesta lógica. Para alimentar, imagínense, 5.000 hombres más sus familias serían 10.000, 12.000 personas. Las familias siempre son grupos de 3, 4, 5, así que 10, 12.000 personas estaban ahí esperando para comer. Los hermanos que trabajan en los merenderos saben lo que es alimentar.
merenderos de 200, 300, 500 personas, es muy difícil. Imagínate 12.000. Capaz que acá en esta mañana hay alguien que está organizando una fiesta para su hijo, un casamiento, y tenés que hacer una fiesta para 200 personas, 100 personas, y es un desafío, ¿verdad? Es un desafío. Igual que inclusive invitar a alguien, una familia a tu casa, es un desafío cocinar y hacer una comida para muchas personas. Imagínate 12, 13.000 personas. Así que los discípulos dicen algo lógico. Dicen, tendríamos que trabajar meses para alimentar a toda esta gente. Algo lógico. Y entonces Jesús le dice, y esta es la columna vertebral de esta palabra, le dice, bueno, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué hay? ¿Qué tienen en sus manos? Y los discípulos se ve que no tenían nada. Parecía no tener nada. Entonces le dice, vayan y averigüen. Yo me imagino a los discípulos, los 12 recorriendo entre las 10.000, 12.000 personas, ahí recorriendo y preguntando, ¿tienen algo? ¿Alguien trajo algo? ¿Alguien trajo una vianda con algo? ¿Alguien trajo algo? Y la mayoría dirían no, porque se ve que no había más que eso. No, nadie. Vinimos por un rato. Pensé que la reunión iba a durar 1 hora. Como en el Centro Cristiano, 1 hora y media. Después me tomaba el colectivo y iba a mi casa. No pensé que Jesús iba a predicar 6 horas. No pensé que se iba a hacer tan tarde. Entonces todos le dirían esto. Hasta que por ahí, en el Evangelio de Mateo dice que un joven que, vieron que los jóvenes siempre andan con hambre. Entonces dijo, yo me voy a llevar de comer. Se llevó de comer unos panes y unos peces y salió. Vaya a saber cómo lo ubicaron a este joven. Capaz que este joven, vieron que los jóvenes es como que no prestan mucha atención a lo que dicen los adultos, así que capaz que los discípulos pasaron 10 veces preguntando, ¿quién tiene algo? ¿Quién tiene algo? Nada, hasta que por ahí el joven dijo, yo tengo los panes y los peces. Ahora venís a decirnos, después que estuvimos, ya pasaron, vaya a saber lo que pasó. Yo me imagino todo eso, ¿no? Y bueno, dame los panes y los peces. No, pero ¿qué como? Dame los panes y los peces. No, pero es mi comida. Porque también ahí capaz que el joven dijo, ¿y por qué no se trajeron ustedes? Pero bueno, seguramente algún discípulo, por ahí Pedro, que era el que más, vos dámelo que vas a terminar comiendo igual. Jesús dijo. Bueno, llevaron los panes y los peces delante de Jesús. Acá están. Capaz que Jesús dijo, ¿de quién eran? No, era del grupo, no sé. Era de un joven. Bueno, entonces el joven, también nos enseñan, los jóvenes tienen mucho para dar. Los jóvenes tienen mucho para dar. Mucho, siempre. Siempre. A veces parece que no, pero tienen, ¿me entienden? Entonces, pero el recurso venía del joven, ahí, y estaban los panes y los peces, y ahí es donde Jesús, mirando al cielo, los levanta, los bendice y empieza a repartir. Y eso fue maravilloso, ¿no? Porque imagínate que los peces y los panes se cortaban y a medida que iban trozando los panes y los peces, se iban multiplicando. Capaz que cortaban, no sé, un pez lo cortaban en 4 pedazos, entonces iban con 2 pedazos, lo repartían, cuando volvían, había otra vez 4 pedazos. O capaz que cuando volvían ya había 10 pedazos. ¿Se preguntó cómo fue este milagro alguna vez? Cuando partieron los panes, un pancito, imagínate una flautita, en 5 pedazos, ¿no? 5 pedazos como máximo. Bueno, lo cortaron, ¿vieron cómo cortamos los argentinos en rodajas el pan para que rinda más cuando hay poco? Bueno, lo cortaban y volvían y había más. Y volvían y había más. Eso a los discípulos los encendió.
porque ellos eran los que repartían. Y después seguramente para repartir entre 10.000 más, habría más gente. Así que la conversación ha sido, hay más, hay más, hay más. Y fíjese lo que dice el Evangelio, dice que comieron lo que quisieron, que no siempre es así. Muchas veces hay que medir lo que se come, porque si no, no alcanza. Pero en este caso, dice que la multitud comió lo que quiso. Si había alguno que le gustaba el pescado, bueno, comió, ese no comió nunca más pescado, se empachó de pescado. Se cansó de comer, comieron lo que quisieron, quedaron llenos de comer la alegría, pero la alegría del milagro también. Porque capaz que venía el que servía, ¿querés más? ¿Qué hay más? Sí, hay más. Bueno, trae. Y eso produce alegría. Trae. Y al rato volvía, ¿y quieren más? Y yo estoy lleno, pero un cuartito más. Trae. ¿Quién no ha hecho algo así? Está lleno, pero un poquito más comer. Trae. Y comieron lo que quisieron. Qué maravilloso. Pero más allá de quedarse lleno, que eso causa satisfacción, después de tener hambre cuando está lleno, qué lindo. Hasta los bebés, yo a veces veo a mi nieto después de que toma la mamadera, queda como diciendo, qué linda es la vida. No lo dice, pero la cara te lo demuestra. Bueno, así estaban todos. Y aparte el milagro que habían visto. El milagro había impactado a todos. Y la evidencia de que había impactado a todos es que después a Jesús lo siguieron mucho por ese milagro. Muchos ya iban a comer ya. Querían que donde estaba Jesús que multiplicara los panes, el asado, lo que hubiese. Y Jesús dijo, no, ustedes me siguen por los panes y los peces. No estoy para esto. No tengo un restaurante, le dijo Jesús. Yo vengo a predicar la palabra de Dios. Pero fíjense la importancia del milagro, el impacto de ese milagro y cómo los marcó. Pero ¿cómo nació esto? Con alguien que tenía algo en sus manos. Todo partió desde un joven que no dice ni el nombre, pero para Dios debe estar el nombre, algún día nos vamos a enterar de cómo se llamaba, pero lo que tenía en sus manos, Dios lo pudo multiplicar. Y en eso me quiero detener. ¡Aleluya! ¡Aleluya! También a veces pienso en este milagro que capaz que hubo gente que tenía más cosas. Hubo gente que se llevó un pedacito de carne con un pancito, pero cuando vieron que los discípulos andaban preguntando, le dijo, vieja, no saqué. No saqué que nos quedamos sin nada. No, por ahí alguno, porque en el pueblo de Dios hay de todo, Entonces, vienen los discípulos a pedir comida, no, que nos quedamos sin comer, guardá. Y se lo guardó. ¿No piensa usted en eso? Y después de que pasó el milagro, le debe haber dicho, qué lástima que no lo sacamos, porque hubiese quedado el registro, la multiplicación de los panes, los peces y el pedacito de carne con el pan. Pero se perdió la bendición. ¿Y por qué? Porque muchas veces tenemos cosas en nuestras manos y las terminamos guardando y le quitamos la gloria a Dios a que Él se manifieste. Por eso este mensaje, hermano, no te guardes nada de lo que hay entre tus manos. Cuando uno tiene un corazón generoso, sí, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. No te lo guardes, sácalo y si te lo quedaste guardado va a quedar solamente alimentando a uno o a dos. O capaz que después se terminó pudriendo porque comiste los panes y los peces del milagro. Pero si lo hubiese sacado, se multiplicaba también y hubiese sido parte de ese milagro. Esa persona hubiese sido parte. Porque eso es extraño, que entre 10.000, 12.000 personas no había nada más que eso. Hubo gente que se guardó lo que tenía. Hubo gente que se guardó porque tuvo miedo a quedarse sin comer. Capaz que tuvo vergüenza, capaz que dijo,
es un pedacito de carne muy chiquito, ¿qué voy a dar para toda esta multitud? Pero el joven no pensó eso, los dio. Por eso también, para brindar lo que tenemos en nuestras manos, tenemos que tener un corazón generoso y tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe en lo que Dios puede hacer. Porque si uno empieza a pensar, no, unos panes, ¿qué voy a sacar estos panes? Capaz que eran unos pececitos así chiquitos, unos, como decimos acá en Mar del Plata, unos pejerrey, chiquititos. Podría haber el joven haber dicho, ¿para qué los voy a sacar? No, se me van a reír en la cara. Pero no, los brindó, los dio, y ahí es donde Dios sobró. Muchas veces nosotros tenemos cosas en nuestras manos, tenemos dones, talentos, capacidades que uno dice, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a orar yo? No oro, no. Que ore el pastor, que vean el canal de YouTube y que ore el pastor. ¿Cómo voy a orar yo para que reciba un milagro? ¿Cómo voy a ayudar a alguien? No, ¿qué le voy a dar esto? ¿Qué le puedo decir yo? Pero eso que está en tus manos puede producir un gran milagro, puede desatar una bendición que se puede contar de ese milagro durante siglos aún, como pasó con los panes y los peces. Por eso es tan importante que lo que está en nuestras manos, darlo a conocer, no guardarlo. Que lo que tenemos para dar, darlo. En eso necesitamos una actitud muy generosa. Y es ahí donde Dios comienza a trabajar y es ahí donde Dios comienza a operar. Por eso hay que derribar todo argumento de egoísmo, todo argumento individualista. Los que queremos servir a Dios tenemos que olvidarnos de eso. El mundo piensa que cuanto más guarda y más retiene, mejor, que va a tener más. Pero los cristianos sabemos que cuando más nos brindamos, más recibimos. Que cuanto más damos, más recibimos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, queridos hermanos, tenemos que estar dispuestos a brindarnos. Como este joven que dio los panes y los peces, y es ahí donde recibe la hermosa bendición de ver cómo esos panes se multiplicaron. La pregunta es, ¿dónde estaba el joven? ¿Habrá sido uno de los últimos que comió? ¿O estaría entre los discípulos? Ahí mirando. Capaz que estaba al fondo entre los 10.000, pero en el momento que apareció con los panes y los peces, ¿a dónde fue a parar ese joven? Al lado de Jesús, ahí, ahí, y vio todo. Cuando uno tiene esa actitud de brindar, de ser generoso, te empezás a acercar más al Señor y empezás a ver más lo que Él hace, lo entendés más. Por eso creo realmente que este joven fue uno de los primeros, junto que los discípulos, vio el milagro, vio cuando los peces se dividían y se multiplicaban. Lo vio. No da el detalle, porque en los milagros es muy difícil meterlo en nuestra lógica, un milagro, pero a mí me interesaría saber si vos mirabas la canasta y se iban multiplicando, o desde el momento que sacaban los peces, nunca se terminaba. No sé cómo era, pero vio cómo nuestra cabeza siempre trata de razonar un milagro. No, pero lo importante era que este joven vio esa obra. ¿Cómo habrá sido el futuro de ese joven? Impresionado. Quizás nunca más fue el mismo desde el momento que vio eso. Nunca más, porque eso lo marcó para toda la vida. Y es lo que pasa cuando brindamos al Señor lo que tenemos en nuestras manos. Nunca más nuestra vida vuelve a ser igual. Nunca más. ¿Por qué? Porque vamos a ver la manifestación del poder del Señor en nosotros. Brindate. No retengas nada. No retengas nada. Dios sabe de nuestras limitaciones. Dios las conoce. Hubo un gran hombre que está en la Biblia, Moisés, que también tenía un montón de limitaciones. Un montón. Y Dios lo llama y le dice algo parecido a lo que Jesús le dice a los discípulos. Bueno, ¿qué tenés?
¿Qué vas a hacer? Vamos a la palabra. La primera pregunta que hizo Moisés, que recibió Moisés, la primera excusa que puso. Y hay algo que para brindarnos tenemos que nosotros saber. Primero, debo tener claro quién soy para Dios. Eso, quién soy para Dios. Eso es muy importante. Tengo que entender esto. ¿Quién soy para Dios? Tengo que tener bien claro cuál es mi identidad. Y ahí, más allá de lo que sientas que sos, no sirve. Lo que hayan dicho otras personas que sos, tampoco sirve. Lo que importa es lo que dice Dios que sos. Amén. Ni hablar del pasado, lo que dijeron de vos, lo que pensaste de vos, no sirve más. Ahora en el Señor sirve lo que Él dice que sos. Y vamos a ver Moisés qué tenía él, qué pensaba. Éxodo, capítulo 3, versículo 11 dice, pero Moisés protestó delante de Dios como que se quejó. Dice, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Esa pregunta que se hizo Moisés es la que nos hacemos todos, siempre. ¿Quién soy yo? ¿Quién? Que lo haga otro. Si no sé, no estoy preparado, ¿quién soy yo? Y es el argumento que debemos erradicar de nuestra mente. Sos un hijo de Dios. Sos una persona que en sus manos y en su vida tiene mucho dado por Él. Estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Y los cristianos somos participantes de su naturaleza divina. Amén. Dios nos participa, su poder, su autoridad. Somos hijos de Dios y somos servidores del Altísimo. Tenemos mucho por hacer. Amén. Otra pregunta que se hizo Moisés y que tengo que saber, ¿quién me ha dado la autoridad? ¿Quién me ha dado la autoridad? Porque este argumento es, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir? ¿Qué van a decir los demás? Cuando yo le hablo del Señor a alguien, ¿qué va a decir? Cuando yo oro por alguien, ¿qué va a decir? Si yo tengo tantas cosas mal en mi vida, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo le voy a hablar de la prosperidad si yo no estoy bien económicamente? ¿Cómo le voy a hablar de la sanidad si yo a veces tengo enfermedades? ¿Cómo le voy a hablar de la familia si mi familia no está todo resuelto? ¿Cómo lo hago? Pero Dios no quiere que cuentes tus experiencias. Dios quiere que hables de Él, de lo que Él hace, no de lo que pasa en tu vida, de lo que Él hace. Entonces esto es muy importante. El que da la autoridad es Dios. El que da la autoridad es Dios. Vamos a la palabra, dice Éxodo. Moisés volvió a protestar, protestó Moisés, volvió a protestar. Y le dijo, a Dios le dijo, si voy a los israelitas y le digo, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Y entonces, ¿qué le responderé? No conocía todavía a Dios Moisés, no lo conocía totalmente, no lo conocía a pleno, no sabía todo de Dios, no sabía. Me hace acordar a alguien, a todos nosotros, todavía no conocemos de todo de Dios, no conocemos todo, no conocemos, solamente algunas cositas sabemos de Él. No tenemos, pero eso no nos tiene que limitar a presentar lo que tenemos en nuestras manos y que Dios lo use y lo multiplique. Quizás no sabes todo de Dios, no tenés todas las revelaciones, no lo viste, no lo tocaste. Quizás todavía muchas cosas no experimentaste de Él y te falta mucho por saber de Él, pero eso no te debe limitar a que Él te use. Lo mismo le pasaba a Moisés, y Moisés, no hubo hombre en la tierra como Moisés, pero todavía le faltaba mucho para saber de Dios, pero eso no lo tenía que limitar al propósito divino. Ya lo vamos a conocer totalmente, ya se va a manifestar a pleno en nuestras vidas. Cuando Él quiera lo va a hacer, pero mientras tanto, Él quiere que seamos sus instrumentos. Aleluya. Él quiere usar nuestras vidas.
Gloria a Dios. Algo más que debemos tener en claro para que Dios use nuestras vidas. ¿Por medio de quién tengo capacidad? ¿Quién nos hace capaz? ¿Quién nos hace capaz? La capacidad que tengamos nosotros, la que hemos adquirido, la que hemos experimentado, a Dios muchas veces la puede usar y muchas veces no. La mayoría de las veces es necesario que nosotros descartemos nuestra capacidad para Él manifestarse. Dios, más de una vez, nosotros que somos vasos de barro, dice, vení vaso de barro, vení, que voy a trabajar en tu vida. Y vos, acá está el vaso de barro delante de Dios, acá estoy. ¿Y sabe qué hace Dios? Tu vaso lo rompe todo. Lo rompe todo. Y vos te quedás mirando como diciendo, el vaso lo rompe y lo vuelve a hacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Él quiere mostrar que las cosas se hacen como Él quiere. Que la capacidad la da Él. No quiere personas que cuando estemos en el cielo digan, no, los panes y los peces, yo estaba ahí. Y lo hice yo. Lo hice yo. Agarré, salí a pescar y pesqué y después prendí la parrilla y los cociné y comieron los 10.000. No. Él quiere que alguien diga, no, hubo un jovencito que puso unos panes y unos peces y la gloria de Dios se manifestó. La gloria es para Dios. Siempre la gloria es para Dios. Aleluya. Debemos tener muy en claro esto, que la capacidad siempre viene de Dios. Dios no quiere gente orgullosa, sino quiere gente humilde que lo reconozca a Él. Y más en la manifestación de su poder. ¿Qué le dijo Moisés a Dios también? Sin embargo, Moisés otra vez protestó. Otra vez protestó. Dice, protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? ¿Qué hago? ¿Qué hago si todavía no tengo todo claro? ¿Qué hago? Y entonces Dios le dice, yo hago la obra. Yo soy el que soy, el Dios de todas las cosas. Lo mismo que va a pasar en tu vida. Cuando quieras llevar a cabo tu propósito en el Señor, seguramente vas a tener un montón de preguntas. Pero no te conozco totalmente, no vi todo, no sé todo. ¿Qué hago si la gente me pregunta? Es más, muchos te van a decir, ¿de qué me hablas vos si vos todavía estás peleando tus batallas? Y vos tenés que decir, es verdad, estoy peleando mis batallas. ¿Qué me venís a hablar de Dios? Muchas veces si por ahí vos estás peleando batallas parecidas, estás hablando de victoria de algo que todavía no experimentaste, no viste. Bueno, pero así es Dios. Dios usa vasos de barro. Dios usa vasos de barro. Porque pregúntese por este milagro. ¿Dios no podría haberle dado de comer a todos sin los panes, sin los peces? Lo podría haber hecho. Es más, lo hizo una vez en el desierto. Hizo caer durante muchos años, casi 40, maná del cielo para alimentar a 1 millón de personas, a más de 1 millón de personas. Lo podría haber hecho. Yo a veces pregunto, en vez de los panes y los peces, ¿por qué no dijo voy a orar y caía maná y todos comían? No, necesitaba que alguien tuviese entre sus manos algo para multiplicarlo. ¿Por qué? Porque quería usar vasos de barro. Dios quiere usar lo que hay en tus manos para hacer el milagro y para que Él se pueda glorificar. Él se va a glorificar. Sí, Señor, Él se va a glorificar, para que la gloria sea de Él. Qué bueno saber que Dios quiere que seas su instrumento. Podría usar, dice la Biblia, hasta ángeles para hacer la obra. No, pero Él quiere usarnos a nosotros. Él quiere usarnos a nosotros. En tus manos hay cosas maravillosas que se van a multiplicar. Vamos a otra palabra. Todos esperan que se haga evidente mi propósito en la vida. Todos.
La Biblia dice que todos están esperando que lo que hay en tu vida, que lo que hay en tus manos se haga evidente. Aún sin decirlo, muchos no saben y te están esperando a que vos te levantes. Esa gente que estaba en el desierto, sin decirlo, estaban esperando que el joven dijera, yo tengo los panes y los peces. Sin decirlo. Los discípulos, cuando andaban recorriendo entre la multitud, ¿quién tiene algo? También esperaban que este joven se levantara y dijera. Jesús estaba esperando a que viniera el joven con los panes y los peces y los discípulos. Estaba esperando. La pregunta sería, ¿qué pasaba si el joven se los guardaba? No sé. Jesús otra cosa hubiese hecho. Pero hasta ese momento lo esperaron al joven. Lo esperaron. Y así está el mundo en este momento, está esperando que se manifieste y se haga evidente tu propósito. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Romanos. Romanos dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro, lo que va a pasar más adelante, en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Hay un día en que Dios va a revelar quién verdaderamente sos. Y todos están esperando. En la versión Reina Valera dice, la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación está esperando. Toda la creación espera que los hijos de Dios se manifiesten. Inclusive los que están interesados en el cuidado del medio ambiente. Bueno, la creación está esperando que hombres y mujeres, hijos de Dios, también se manifiesten y traigan soluciones a esos problemas. La creación está esperando. Quizás tenés familiares, amigos, vecinos, que son creación de Dios y están esperando que lo que esté en tus manos se manifieste. Por eso, queridos hermanos, hay que empezar a presentar lo que tenemos en nuestras manos. Presentar lo que tenemos. Vamos a hacer una oración en un momento y vamos a decir, Señor, acá estamos. Acá estamos. Quizás en nuestras manos hay muy poco para ofrecer, pero yo sé que lo podés multiplicar. Hay capacidades, hay talentos, hay ideas que parecen insignificantes o parece que son poca cosa, pero en las manos de Dios se van a multiplicar. ¿Por qué? Porque la creación, el mundo, la gente, los que necesitan, de alguna manera están esperando que te des a conocer, que te levantes. Dios está esperando, Jesús está esperando que lo que está en tus manos se active, se presente delante de Él para que Él lo pueda multiplicar. Así que es tan importante, es muy importante. Amén. Puede ser que en esta mañana le digas al Señor, Señor, acá estoy, usa mi vida. Lo poco que tengo está en tu presencia para que lo multipliques. Vamos a leer una palabra profética, una declaración, que es lo que Dios dice de nosotros que va a hacer. Quizás nosotros no tenemos fe en nosotros, pero Dios sí la tiene. ¿Vieron que siempre decimos hay que tener fe en Dios? Bueno, es muy importante, pero también sepa que Dios tiene fe en nosotros. Dios tiene fe en nosotros, Dios espera en nosotros y cree. Si no hubiese usado a los ángeles, pero Dios tiene fe en nosotros y nos quiere usar. Y vamos a ver esta palabra, vamos a la palabra. Isaías, capítulo 43, versículo 16 al 17, dice, yo soy el Señor, que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos, y los sumergí debajo de las olas, y se ahogaron, y su vida se apagó como mecha humeante. Pero olvida todo eso. Quiere decir que todo eso que fue tan glorioso, aún derrotar un ejército, Dios dice, olvídate eso, voy a hacer algo mayor. Dice, pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Y Dios cuando habla en esta palabra está hablando de este tiempo. De este tiempo. Cuando leemos en el Éxodo
todo lo que Moisés hizo con su pueblo, con el pueblo de Israel y lo que Dios, cómo se manifestó en sus vidas, bueno, todo eso dice Dios que nos olvidemos porque lo que va a hacer ahora es más grande, es más grande. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ya empezó en tu vida. Prepárate, prepárate, ya he comenzado. Aleluya, aleluya, sí Señor, bien fuerte, es para el Señor. El Señor ha comenzado la obra. No lo ves y a veces no lo vemos. No lo ves, te dice Dios. Y uno dice, ¿y dónde? ¿Dónde empieza? ¿Dónde empezó? Pero no te perturbes por eso. A todos nos puede pasar. Y Dios sabe, por eso dice, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Amén. En medio del desierto, ahí es donde Dios se va a manifestar. En medio de la sequedad. En medio aún de una nación con tantos problemas como tiene Argentina, en medio de un mundo tan conflictivo, Dios ahí va a abrir ríos. Y ese río va a ser tu vida usada por Él. Tan solo presenta lo que hay en tus manos. Presenta lo que hay en tus manos. Tu capacidad. También esta palabra la podemos aplicar para el éxito que podemos llegar a tener en la sociedad, en nuestros trabajos, en nuestros empleos. Muchas veces uno está atormentado, no tengo trabajo, no tengo empleo, y Dios te dice, ¿qué tenés en tus manos? Por ahí tenés una pequeña capacidad que parece insignificante y es la que Dios puede multiplicar para que prosperes, para que te vaya bien. ¿Qué tenés en tus manos? Y no lo minimices, sino todo lo contrario, presentáselo a Dios. Yo sé hacer esto, yo tengo esta idea. Aunque sea algo pequeño, Dios lo puede multiplicar. Dios puede hacer que lo que está en tus manos puede comenzar a crecer. Por eso, para Dios no hay ideas pequeñas, no hay sueños tontos, sino todo lo contrario. Eso en las manos de Dios puede ser algo grande y algo poderoso. Presentalo tan solo. Para eso, para presentárselo, hay que, primero, no ser egoísta. Porque cuando no lo presentamos es que lo retenemos y lo guardamos. Sino, presentalo. Y también para presentarlo hay que tener fe. Hay que tener fe. Porque si uno dice, no, con esto no se puede hacer nada, con esta idea, no, ¿qué va a salir de esto? Bueno, eso es por falta de fe. No le estás creyendo a Dios. Pero si presentás tus panes y tus peces, acá están, Señor. Eso es una actitud de fe. Y Dios lo va a multiplicar. Te invito a ponerte de pie, vamos a orar. Aleluya. ¿Cuántos están preparados para presentar delante de Dios lo que tienen en sus manos? Bueno, vamos a hacer un acto simbólico. Vamos a extender nuestras manos. Imagínate cómo hizo el joven delante de Jesús con los panes y los peces. Acá están, Señor. Bueno, hacé lo mismo. Señor, acá está mi vida. Acá está mi capacidad, acá están mis ideas, acá estoy, Señor. Acá estoy presentándome. Gloria a Dios. Nos presentamos, Señor. Las familias que nos están acompañando también tengan este acto profético. Señor, acá están mis panes y mis peces, mis sueños, mis proyectos, mis recursos, mis capacidades. Acá están, Señor. Tan solo los presentamos para que comiences a multiplicarlos. Señor, estamos dispuestos a brindarnos por completo, a dar todo lo que tenemos, todo. Señor, todo ahora está en tus manos para que lo levantes y lo multipliques. Señor, presentamos nuestras vidas, aunque muchas veces parecen insignificantes, aunque muchas veces parecen que no sirven, que no hay nada para ofrecer. Pero Señor, esta palabra nos habla que eso es mentira. En tus manos va a crecer. Por eso, Señor, nos rendimos aquí en tu presencia para que nos uses y para que hagas conforme
a tu voluntad. Señor, tan solo presentamos todo lo que tenemos, todo. Nuestra forma de pensar, de ser, de andar. Todo, Señor, está en tus manos para que nos uses. Ponemos tu nombre en alto y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien. Muy bien. Estás en las manos de Dios. Estás en las manos de Dios. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Estamos en sus manos. Ahora seguramente usted tiene el pan y la copa. Vamos a compartir la Santa Cena. Es un momento de comunión. Cuando compartimos la Santa Cena, la palabra de Dios nos dice que debemos hacerlo en comunión con todos los hermanos. Que si hay alguna diferencia, esa diferencia se pueda solucionar, que tengamos paz con todos, que compartamos el pan y la copa en comunión y que también podamos discernir a nuestro hermano, discernirlo, que podamos darnos cuenta que el que está a nuestro lado es una persona que ha sido redimida por el Señor, que así como Jesús murió por nuestros pecados, también murió por sus pecados. Y como Dios tiene un propósito para mi vida, Dios también tiene un propósito para mi hermano, para mi hermana. Todos tenemos un propósito. Y eso hace que todos nos debemos reconocer, todos. El hermano que está a tu lado, que está adelante, que está atrás, es una persona muy importante para Dios. Por lo tanto, nosotros también debemos valorar a nuestros hermanos, valorar al cuerpo de Cristo. Jamás digas, en la iglesia son todos malos, en la iglesia hay mala gente. Nunca digas eso, porque esos que decís que son malos y pecadores, bueno, están en la misma situación que estás vos. Solamente necesita que el Señor redima su vida. Eso es lo que tenemos en común. Todos seguimos al Señor y somos redimidos por Él. Amén. Por eso vamos a compartir el pan en este momento. Vamos a compartir el pan. Levante ese pan. Gloria a Dios. El pan es símbolo del cuerpo del Señor molido en la cruz del Calvario. Símbolo. Dice el Señor que en su cuerpo Él cargó todas nuestras enfermedades. Todas. Por eso levanta el pan en este momento. No sé si está Marisa. Ahí está. Levantamos el pan todos juntos, símbolo del cuerpo molido en la cruz del Calvario. Vamos a comer en memoria del Señor. Ahora levantamos la copa, símbolo de la sangre del Señor derramada en la cruz del Calvario. Por medio de su sangre todos nosotros hemos sido declarados justos. La sangre del nuevo pacto, amén. La sangre que por medio de su sangre todos somos hijos de Dios y todos tenemos esta bendición. Dios puede usar vasos de barro como somos nosotros, porque Él nos ha redimido.
Y aunque quizás tengamos un montón de imperfecciones, su sangre nos ha santificado. Por eso vamos a beber en memoria del Señor. Exalted.